Hello, my friends. Bienvenidos una vez más a Almería. Seguimos con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres y hoy arranca con una noticia muy bonita. Desde YouTube nos hemos enterado de que la serie sobre la Confesión de Londres, ha superado los 150.000 reproducciones de vídeo. Así que gloria a Dios, ¿no? Estamos aquí estudiando teología protestante, un documento del siglo XVII y gloria a Dios, hay hambre, hay sed por la sana doctrina. Así que celebramos esta buena noticia con todos vosotros. Gracias por siempre estar ahí. Animo también a los hermanos, no solamente de la Iglesia Palabra de Vida Almería, sino a los hermanos que estáis conectándoos desde otras iglesias de España, América Latina, Estados Unidos. Y espero que todo lo que hemos estudiado y lo que hemos de estudiar sea de bendición, de iluminación para vuestras vidas. Amén. Pues estupendo. Estamos en capítulo 17, esta vez párrafo 2. Y estamos hablando en esta sesión sobre el libre albedrío no nos salva. El libre albedrío no nos salva. Y en esa confesión, ahí está escrita la cláusula que espero examinar en esta clase, la cual será breve, pero os advierto que la próxima clase será larga, así que preparaos. Vamos a leer lo que está ahí en la pantalla, ¿ok? Y dice lo siguiente, Confesión de Londres, capítulo 17, párrafo 2, a partir de la primera línea. Dice, esta perseverancia, que explicamos, ¿no? En el primer párrafo, esta perseverancia no depende de nuestro libre albedrío. Esta perseverancia no depende de su propio libre albedrío, hablando de libre albedrío de nosotros que somos creyentes. Muy bien, pues aprendemos que nuestra perseverancia en la fe no depende de nuestro supuesto libre albedrío. Nuestra perseverancia en la fe depende únicamente de la gracia de Dios. Y estaremos desarrollando este tema en la siguiente clase. Vamos a comenzar utilizando una distinción útil de San Agustín, que ya vimos en capítulo 9, hablando sobre la voluntad humana, el libre albedrío. Agustín divide el rol y la función de la voluntad en 4 etapas diferentes. La etapa de la inocencia, Adán y Eva, precaída. Su voluntad se puede caracterizar por posse peccare, posse non peccare, es decir, tenían el poder, la potestad, como para pecar y como para no pecar. Luego, con la entrada del pecado en el mundo, non posse non peccare está escrito sobre el corazón humano, es decir, el ser humano es incapaz de no pecar. O dicho de otro modo, dicho en términos afirmativos, positivos, el ser humano lo único que hace es pecar. Luego, en el estado de gracia, es decir, nosotros que somos salvos, que hemos recibido la gracia de Dios, posse peccare, posse non peccare. Tú y yo ahora tenemos la capacidad de pecar o de no pecar, porque sí, la carne está en nosotros, pero también, gloria a Dios, su espíritu nos ha dado esa nueva naturaleza, así que podemos también no pecar. Y finalmente en la gloria, bendita esperanza, non posse peccare, no podremos pecar. La incapacidad de pecar. Entonces tú y yo estamos ahí en el tercer estado, la tercera condición. El estado de gracia, posse peccare, posse non peccare. Pero tenemos que acordarnos de algo. Tú y yo solamente podemos abstenernos del pecado por la obra del Espíritu, por esta gracia del Espíritu en nuestros corazones. Si Dios retirase su Espíritu de nosotros, nos entregaríamos al pecado. No podríamos hacer otra cosa sino pecar y rebelarnos contra el Señor. Desde la caída de nuestros padres, Adán y Eva, ahí en el huerto del Edén, pues toda la raza humana tiene un albedrío o una voluntad inclinada al pecado. Sin la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nuestra voluntad es solamente libre para pecar. Y la ilustración que utilicé en aquellas clases, capítulo 19, fue la de un murciélago. Os dije, ¿verdad?, que un murciélago voluntariamente huye de la luz. Así que hablar de la libertad, de la voluntad de un pecador es problemático. Porque si estamos hablando de la libertad de la voluntad de un pecador, estamos en realidad hablando de la libertad de un murciélago. ¿Puede un murciélago acercarse a la luz? Bueno, en teoría sí, pero no puede porque no quiere. Porque todo lo que hay en el murciélago detesta la luz. Y si tú consigues cazar, atrapar un murciélago y
lo sueltas por ahí a las 3 de la tarde en un parque, va buscando oscuridad enseguida, como los insectos también. Entonces vemos que el murciélago tiene libertad, pero su naturaleza lleva al murciélago a solamente buscar las tinieblas, la oscuridad, y así también con la raza humana, en Adán, en Eva. Con esta naturaleza caída, sí somos libres, pero libres para actuar según nuestras naturalezas. Ya que nuestras naturalezas son pecaminosas, pues solamente hacemos lo malo. Jesús también nos dice muy claramente que sin su espíritu, sin su obra en nosotros, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y claro, lo interesante aquí en este versículo es que es verdad que sin el Espíritu Santo, el incrédulo, la persona no regenerada, no puede hacer nada que sea del agrado de Dios. Amén. Pero en el texto, Jesús está hablando a gente salva. Está hablando de gente regenerada. Está hablando de cristianos. ¿Verdad? Los discípulos tenían fe en Jesús como el Mesías, como Hijo de Dios. Entonces aquí Jesús está diciendo a nosotros, a los creyentes, a los renacidos, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si tú y yo como creyentes hacemos algo bueno ante la vista de Dios, es únicamente por la obra divina en nosotros. Y hay dos textos particularmente iluminadores en este sentido que hemos leído recientemente en diferentes estudios. Texto número 1, ahí lo tenéis en la pantalla, Filipenses 2:13, dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es el que está haciendo lo bueno en nosotros. Y en Hebreos 13:21 dice que Dios, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amados, Dios es la obra de Dios en nosotros. A Dios sea toda la gloria. Nosotros pues podemos aquí sacar una conclusión. El cristiano no solamente necesita la gracia de Dios para nacer de nuevo. A principios de nuestra vida cristiana, por supuesto, el Espíritu Santo nos regenera, su gracia nos hace renacer, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pero también los cristianos necesitamos esa misma gracia para sostenernos en la fe hasta el día final. Por tanto, podemos decir que somos, 1, regenerados por gracia, y 2, preservados por gracia. Si Dios retirase de su espíritu, si Dios quitara de su gracia salvadora de nuestras vidas, nos entregaríamos en cuerpo y en alma al pecado, a la maldad, siguiendo las pisadas de los murciélagos. Aquel que piensa que la perseverancia depende de su propia voluntad no comprende la doctrina de la depravación total. La persona sí, en realidad, se cree buena. En el fondo se cree buena gente, capaz de cumplir con los mandamientos del Señor. Y a veces esa gente, ¿no? Me he topado con gente, sí, tanto en persona como online, y su forma de razonar es la siguiente. Te dicen, si Dios nos da mandamientos en la Biblia, es decir, si Dios nos da su ley, pues Dios presupone que tenemos la capacidad de obedecer aquellos mandamientos, que tenemos la capacidad de obedecer dicha ley. Así que por medio de la ley es el conocimiento de nuestra capacidad moral. Pero para la Biblia, para el apóstol Pablo, el cual escribió bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo llega a la conclusión contraria. Porque nos dice, lejos de la ley, el conocimiento de la ley, revelar nuestra capacidad moral, Pablo nos dice, por medio de la ley es el conocimiento de nuestra capacidad moral. No. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos dio la ley para que nos diéramos cuenta de que no la podemos guardar. ¿Veis? La meta de la ley consiste en matar nuestra confianza en nosotros mismos para encontrar salvación únicamente en la justicia del Señor Jesucristo. Así que, amados, nuestra voluntad no puede hacer nada bueno sin que el Espíritu Santo produzca deseos sanos en nosotros
mediante ese obsequio de una nueva naturaleza. Así que damos gracias a Dios por salvarnos, por soberana, libre, poderosa gracia, y damos gracias a Dios por preservarnos por soberana, libre, eficaz gracia. A Dios sea la gloria. La siguiente clase va a ser más larguilla, así que nada, un abrazo para todos y gloria es por nuestra salvación. No es por libre albedrío, sino por la gracia divina. A Dios sea la alabanza desde hoy hasta el día de eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén. Hasta luego, abrazos, soli Deo gloria.